Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Luz Irene, estoy viendo tu saludo. Déjame abro el chat. A ver, ahí está. Perfecto. Bienvenidas todas en esta tarde. Qué bueno que se pudieron conectar. Ahorita no tenemos gente nuevita, ¿verdad? Somos ya de las mismas, las que ya nos hemos conectado antes. Ujú. Perfecto. Pues me da mucho gusto. Déjenme aquí, estoy tratando mi tablet se me quedó atorada, mi compu también. Bueno, me ha pasado de todo hoy, ni modo. Son gajes del oficio cuando tenemos programas en vivo. Pero bien, hoy tenemos en esta tarde, les prometí un tema llamado Enfrentando Gigantes. Déjenme decirles que para un emprendedor, una de las cosas más comunes que experimenta es el asunto de los miedos. A diferencia de cuando entras a un trabajo, llegas a un trabajo y debería de haber un programa de inducción y alguien debería de capacitarte en el tema de cómo vas a hacer las cosas y alguien supervisa tu trabajo y tu esfuerzo. En el tema del emprendimiento, pues no. En realidad, todo lo estamos haciendo muchas veces a prueba y error. Y una de las cosas que más podemos encontrar o con lo que más nos podemos topar es con miedos. Y si no puedo hacer esto bien, y si no puedo hacer las cosas como deben de ser, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué miedos nos estamos enfrentando actualmente? Antes de comenzar, a mí me gustaría que ahí en el chat me pongan, por ejemplo, ¿actualmente hay algún miedo que estás experimentando? Ayer cuando les comenté de este tema, me decía una chica, dice, yo tengo miedo al rechazo. Perdón, cuando estoy ahí exponiendo mi venta y que me digan que no. Hay quien dice, no, pues yo tengo miedo a no saberme administrar. O tengo miedo a iniciar algo nuevo y que luego no me funcione, que luego ya no lo logre. O ¿a qué estás teniendo miedo actualmente? Pónmelo ahí en el chat para ver si estamos en el mismo canal. A lo mejor no tienes miedo, digo, qué chido, entonces ya eres de las que nos vas a ayudar ahí a complementar la información. Pero la verdad es que la mayoría tenemos miedo a algo, ¿no? A ver, ahí espero que el chat se abra. O si alguien quiere abrir el micro, igual también. Dice, a lo desconocido, al fracaso y a la ignorancia. Bien, bien entendibles esos miedos, la verdad que sí. A cometer errores y a que no funcione. Muy bien, también. Yo creo que más de una nos estamos identificando con esos miedos, ¿no? ¿A qué más le tenemos miedo? ¿A perder dinero no tienen miedo? ¿A echarle ahí toda la carne al asador y luego que resulta que no vendimos nada? De repente también es miedo, ¿no? A estar invirtiendo. Nayeli, actualmente a perder más dinero. Ese es de mi club. Sí, de hecho, por ejemplo, en mi trabajo al cierre, así de que, por ejemplo, espectacular, si lo que no logré en todo el mes, ¿cómo se va a lograr en 3 días? Y guau, ay, no sé. Y yo creo que esto no es lo mío porque no se dio y se dobla la situación. Entonces, quiero que se me quite ese miedo del cierre. Ok, Bueno, muy bien, es gracias. Dice María Luisa, a no conservar el cliente. Sí, muchas veces la ignorancia, ¿no? De no saber cómo hacer las cosas. Genial, genial. Aquí me dice por chat privado, dice, tengo miedo a equivocarme. Wow. Yo creo que la mayoría tenemos también ese temorcillo, ¿no? De repente estarnos equivocando. Ujú. Bien, pues, ¿qué es el miedo? Yo creo que por ahí tendríamos que partir. Y fíjate que el miedo es un mecanismo de defensa, y esto es natural, ¿eh? Es algo innato en cada uno de nosotros, que se activa ante la percepción de un peligro, aunque el peligro puede ser real o puede no ser real, pero que uno lo percibe así como peligro.
y que provoca sensaciones que son intensas y desagradables. Una de las cosas por las cuales no queremos experimentar miedo es porque no es agradable el miedo, porque de alguna manera lo sentimos hasta físicamente. Yo no sé si les ha pasado, sientes que se te mueve el estómago, sientes como que hay algo que te tiembla en el corazón. Hay gente que lo experimenta en tres lugares diferentes, se experimenta. Hay quienes lo experimentan a nivel cerebral. Es que el miedo me produce dolor de cabeza, el miedo me pone así como inutilizada, en la parte mental no puedo pensar porque me siento como agobiada o nublada, ¿no? Hay quien lo experimenta a nivel pecho, es que siento que me late muy rápido el corazón, no puedo respirar, siento que me está dando un infarto por el miedo, y hay quien lo experimenta a nivel visceral, en el estómago, es que hasta no sé, me da como retorcijón, siento maripositas en el estómago, siento náusea. Bueno, todo eso son reacciones del miedo. Estos son manifestaciones del miedo, ¿no? Y tenemos también otro término muy común, que es el temor. Y la mayoría pensamos que es igual miedo y temor, y no son lo mismo, son parientes cercanos, pero no son lo mismo. El temor es la activación de los recursos internos para evitar o para enfrentar los miedos, ¿ok? Para evitar, perdón, los peligros, ¿ok? Va de vuelta. El temor es la activación de los recursos internos para evitar o enfrentar un peligro, ¿ok? Y esto nos ayuda a tener dos tipos de reacciones. La reacción número uno es que enfrentas el peligro o huyes, y eso en cualquiera de las dos cosas te produce una acción, ya sea que me quedo a enfrentar el peligro y entonces necesito todos mis recursos porque voy a pelear, porque voy a físicamente a enfrentar este peligro, o si voy a huir, también necesito de todos mis recursos internos para correr, pero al final de cuentas son acciones, ¿no? Y la reacción número dos es que nos puede producir parálisis. De repente quedamos inactivos o pasivos, ¿ok? Son las dos reacciones muy comunes, y el problema que tenemos es cuando tenemos la reacción número dos, porque la reacción número uno de alguna manera nos va a ayudar. Si yo tengo miedo de enfrentarme con un perro que me está ladrando, pero lo enfrento, puede pasar que yo venza al perro o puede pasar que el perro me muerda, pero en el momento tuve una reacción llena de acciones que me llevó a un aprendizaje, a un entendimiento, a un conocimiento. Si se me ocurrió correr y huir, mínimo me volví más veloz que el perro. Entonces, algo también me dejó de ganancia. Pero cuando me quedo paralizada, cuando no puedo reaccionar, es cuando empiezo a tener realmente problemas para enfrentar ese miedo o ese temor, ¿ok? Mientras que el miedo solamente me produce sensaciones, el temor me activa los recursos internos. Entonces, el temor me puede llevar a una acción, el miedo por lo regular me lleva a la parálisis. El miedo surge ante la percepción del peligro. Les decía ahorita, no importa si el peligro es real o no. Si yo lo considero como algo peligroso, entonces empiezo a experimentar el miedo. Y puede desencadenar una serie de reacciones y comportamientos entre los que se destaca la ansiedad y los ataques de pánico. No sé si alguien aquí ha experimentado eso, pero yo sí. Hubo un tiempo que a mí me daban ataques de pánico, y mucho de lo que nosotros experimentamos a veces es porque ya hemos tenido de repente una mala experiencia y a veces no. Entonces, en mi caso personal, yo cuando nace mi hijo, yo tuve una hemorragia interna, y esa hemorragia interna estaba provocando que la presión se me subiera altísimo y no sabían por qué, y me llevan a hacer un ultrasonido y no hallaban qué era y la presión se estaba disparando. Y literalmente le dijeron a mi esposo que pasara a despedirse de mí porque no sabían qué era, y a mí la presión se me estaba subiendo, y le dijeron, ahorita le va a dar como un ataque, una embolia, y ahí va a quedar. Y lo pasaron a despedirse. Y cuando estaba mi marido despidiéndose de mí y todo, el radiólogo del ultrasonido bajó la mano y se voltea para darnos espacio.
y en eso se da cuenta que en la pantalla del ultrasonido ve dónde está el problema y dice, es una hemorragia interna. Entonces, cuando hace esto, inmediatamente sale corriendo y dice, hay que llevarla al quirófano. Entonces, la hemorragia se estaba acumulando sangre dentro de mí. Y cuando me empiezan a pasar de una camilla a otra, yo no sé por qué te brincan de varias camillas, cuando yo me dejan caer en la última, yo oigo como un puff, así fuerte, un splash dentro de mí, y yo empiezo a ver el tiradero de sangre. Iban caminando, iban moviendo la camilla y yo alcanzaba a ver el chorrero de sangre que yo iba dejando en el pasillo del hospital. A partir de ahí, bueno, de hecho llegan, me meten al quirófano y cuando empiezan, me empezaron a operar sin anestesia y sin nada, porque estaban contrarreloj. Entonces, a partir de ahí, yo quedé como con un trauma que no sabía cómo solucionar y empecé a sufrir ataques de pánico. Y te quiero decir esto de que es bien importante porque no es que me pasaran cosas cada rato, pero cada vez que yo me sentía insegura en algo, sufría ataques de pánico y sentía que no podía respirar, que me estaba muriendo, que me estaba dando algo. Y no fue hasta que gestioné esos recuerdos de ese trauma que no pude liberarme de los ataques de pánico. Sufría ansiedad y ataques de pánico y con la ayuda de un terapeuta descubrimos que era eso lo que me lo provocaba. Una vez que sané el recuerdo, se me acabaron los ataques de pánico. Pero a lo mejor puede ser cualquier cosa. Entonces, si alguien en algún momento nos ha hecho sentir algo, de repente que nos ha dado inseguridad o preocupación o algo, se pueden activar estos mecanismos de defensa que tenemos y que de alguna manera nos producen sensaciones incómodas. Pero en realidad pudiera ser que no estamos realmente enfrentando nada peligroso, solamente es la percepción. ¿Sí me explico? No es el peligro no es real, pero yo lo veo y lo siento como real y eso de alguna manera me puede llevar hasta experimentar situaciones tan incómodas que no quiero expresarlas, no quiero experimentarlas, no quiero vivirlas y ¿qué hago? Tiendo a paralizarme. Entonces no acepto el reto, no acepto el desafío porque la incomodidad que me produce el miedo es muy grande. No sé si alguien aquí se identifica con lo que estoy hablando. Es más, a mí me gustaría, si alguien de ustedes ha experimentado un miedo así que les llegue a dar ansiedad o ataque de pánico, póngame un 1 ahí en el chat, por favor, para saber con quién estoy hablando. ¿Qué tipo de miedos están experimentando? Ok, entonces me entienden. Sí, perfecto. Ahora, tipos de miedo. Hay varios tipos de miedo y tenemos el miedo racional, como este que yo experimenté. Racional es porque tengo una razón válida, es porque tuve una muy mala experiencia que me provocó miedo. Pero también tenemos el miedo irracional, este miedo que surge de la nada, simplemente de que yo misma me estoy haciendo una historia que a lo mejor ni es verdad, pero me la estoy construyendo y entonces me provoca eso. A lo mejor nadie nunca me ha rechazado, pero como yo he oído que se siente bien feo, pues me da miedo, pero ni lo hemos experimentado, ¿no? Es que tal vez nunca he fracasado, pero dicen que es horrible fracasar. Bueno, es irracional tener miedo por algo que nunca te ha pasado. Esa es la irracionalidad, ¿ok? Pero también tenemos algo que se llama miedo estacional. Es decir, que de alguna manera nosotros estamos atorados o enganchados con este tipo de miedo que a veces ni siquiera es tan grotesco o tan profundo como la ansiedad o como los ataques de pánico, pero que están ahí todo el tiempo estorbando nuestro desempeño. ¿A qué me refiero con esto? A la preocupación, a esa sensación de ansiedad vaga en la cual no estoy asustada, pero tampoco me siento bien, y al afán. Es decir, estoy experimentando constantemente estas sensaciones incómodas de preocupación y están ahí y se han vuelto parte de mi vida.
Yo he permitido que estén ahí estacionadas en mi vida y yo me estoy estacionando en ellas y estamos haciendo ahí una sinergia que nos hemos acostumbrado a ella y no nos damos cuenta de cuán dañina es y cuánto nos puede afectar. Entonces, hoy lo que quiero yo, a donde yo te quiero llevar es que puedas darte cuenta que a todos nos pasa, que el miedo es normal en la gente sana, porque al final del día el miedo es simplemente un mecanismo de defensa que se activa cuando tú estás percibiendo peligro de alguna manera. Aunque sea distorsionada la imagen del peligro, no es tan grave, pero está ahí para decirte algo. Y no todos experimentamos los mismos tipos de miedo. Yo les voy a compartir una anécdota para que más o menos comprendan a dónde los quiero llevar con esto. Yo en lo personal tengo miedo a hablar en público. Cada vez que voy a hablar en público, me sudan las manos, me siento angustiada, siento aquí algo en el estómago y no me calmo hasta que empiezo a hablar en público. Y eso de ir y hablar con gente extraña, de verdad que me empiezo a tartamudear y me angustio muchísimo. Y esto a lo mejor para alguien que le pasa lo mismo que a mí me dice, oh, sí, Mirna, te entiendo. Pero para quien no lo experimenta, dice, ay, qué exagerada, eso no es normal. Y les platico así brevemente un caso. A Leti no se le dificulta hablar con nadie. Leti habla con media humanidad, no le importa si le hacen una buena cara, una mala cara. Ella con todo el mundo habla porque ella no siente ese miedo, pero yo sí. Entonces un día andábamos juntas allá en su pueblo y nos vamos a las fiestas del pueblo y llevábamos ahí, habíamos ido a hacer un viaje de evangelización, un viaje misionero. Y nos dicen, no, no se va a poder porque todo el pueblo está reunido celebrando las fiestas del pueblo. Y entonces Leti se le prende el bombillo y dice, ah, pues si toda la gente va a estar reunida, pues vamos ahí y de una vez hablamos con todos. Y yo todavía me le quedo viendo así, ajá, nos van a dar oportunidad. Pues ella se va hasta el frente, va y habla con alguien de los organizadores y le dice, ah, mi amiga quiere dar unas palabras. ¿Le puede conceder 5 minutos? Y yo pensé que le iban a decir que no, porque ya era un programa, y el tipo le dice que sí. Y de repente me dan 5 minutos para hablar en público delante de todo el pueblo que estaba reunido. Estaba un representante del gobernador, estaba el alcalde vigente, estaban los exalcaldes del pueblo, alcaldes vecinos. Como diría mi tía Maritoña, estaba todo el alto pedorreaje de ahí del lugar. Y de repente ya me había abierto una oportunidad para hablar en público. Y yo con pánico escénico. Esa es la realidad. Mientras que para ella eso era lo normal y yo estoy segura que se está riendo ahorita. Para mí era impresionante cómo llegó, cómo habló con la persona, cómo le dieron. Yo lo único que hice en el momento fue decir, Señor, habla tú porque yo no sé qué voy a hablar. En 5 minutos tenía que dar un mensaje y sí, lo pude dar porque al final del día me puse en manos de Dios. Y me da mucha risa porque el mismo hombre que nos dejó, nos dio la oportunidad de pasar y que puso ahí mi nombre y todo, cuando yo bajo me dice, licenciada, si usted se avienta de candidata, yo le preparo la campaña. Pero créeme que yo no hubiera hecho, yo no me hubiera ido al frente a hablar, porque yo tengo ese miedo, pero Leti no lo experimenta. Entonces, lo que te quiero decir es que no importa a qué le tienes miedo, es normal que tengas miedo. Ahora, ¿por qué experimento el miedo? Porque primero les decía, percibo una situación de peligro, eso es lo primero. Pero segundo y muy importante, porque carezco de los recursos para hacerle frente a dicha situación. Porque dentro de mis vivencias no he hallado cómo puedo enfrentar esto. Y de verdad que cuando no encuentro esos recursos, empiezo a tener toda esta angustia, ¿no? Y no importa si es miedo a hablar en público, no importa lo que me decían ahorita, miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a la ignorancia, miedo a que los clientes se vayan, miedo a perder dinero. Al final del día, considero que no tengo recursos para resolver esto, para hacerle frente y reinventarme, recomenzar, gestionar lo que siento. ¿Ok? Ahora, las características personales que activan el miedo pueden ser muchas, pueden ser muy variadas, puedo tener una o puedo tenerlas todas. Una de ellas es un autoconcepto sesgado, es decir, una imagen distorsionada de mí misma. Es que yo creo que no puedo.
Yo siempre he sentido, creo que no puedo hablar y cuando yo voy a estar en público, yo sé que tartamudeo, yo sé que me atropello con las palabras, es que no soy muy buena. Esa es una imagen que tengo de mí y es distorsionada, porque cada vez que lo enfrento, bien que salgo adelante. El problema es que el miedo está ahí de alguna manera dándome información errónea de mí misma. La otra es una autoestima negativa o a veces inestable, una mala valoración de mí misma o que dicha valoración va cambiando según los acontecimientos externos, ¿no? Yo te puedo decir que aunque sigo teniendo el miedo, ahora yo sé que lo puedo enfrentar porque he vivido la experiencia de hablar en público y de hablar en público y de hablar en público y cada vez me siento más cómoda haciéndola, pero sí haciéndolo. Pero siempre, siempre experimento la sensación inquieta, esta situación que no me agrada. Que lo bueno es que nada más dura unos cuantos minutos entre que me llega el momento entre que llego al lugar y el momento en que voy a hablar es lo que me dura. Ya una vez que ya estoy en el escenario hablando, ya se me controla. Pero anteriormente era durante todo el tiempo. Entonces cada vez voy mejorando y mejorando porque sigo haciendo las cosas, ¿no? Otra es la falta de confianza. Esto es como ausencia de seguridad y de esperanza de que sí puedo lograr las cosas. Entonces, no confío en mí misma, no tengo seguridad de poder hacer las cosas bien hechas, no tengo la seguridad de poder hablar con un cliente y que el cliente se convierta en un consumidor de mi marca. No tengo la seguridad de poder hacer las cosas, tengo cierta ignorancia, por lo tanto, no tengo esperanza de que al hacer el negocio, este avance y no fracase. ¿Sí me explico? Y son percepciones, no quiere decir que sea cierto. Es lo que yo estoy experimentando dentro de mí. Y otra de las razones muy comunes es el pesimismo. Hay personas que ya son negativas por naturaleza, tienen la tendencia a observar la realidad desde esta perspectiva totalmente negativa y que de alguna manera pues va distorsionando lo que está pasando, ¿no? Los miedos más comunes que podríamos enumerar entre los que existen en general, pues son el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo al cambio, el miedo a hablar en público, el miedo al rechazo, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a perderlo todo, el miedo al fracaso, incluso hay miedo al éxito, ¿eh? Cuando hablamos la vez pasada del autoboicot, una de las causas es el miedo al éxito. Es que no sé cómo me va a ir siendo exitoso y me boicoteo. El miedo a no poder con el paquete, a no poder seguir adelante, el miedo a perder el control. ¿Ok? Y hay otros tipos de miedos mucho más patológicos como el miedo a volar, el miedo a estar en lugares cerrados, que ya te generan hasta algunas fobias. Pero hablando de los miedos en general, estos suelen ser los más comunes. Y si se fijan, esto es parte de las estadísticas y ahí se engloban las cosas que ustedes me estaban diciendo. El miedo al fracaso es de los más comunes y el miedo a perderlo todo, todo lo que has invertido, todo lo que has gastado en tu negocio, está ahí. Y la otra parte del miedo a lo desconocido, que de hecho el segundo miedo más común, la verdad es que el emprendedor está en este lugar, en el lugar de lo desconocido porque no existe una carrera para estudiar esto, no existe alguien que te esté dirigiendo, no existe alguien a quien tú puedas recurrir para que te ayude a avanzar. Y entonces se vuelve ahí como parte de tu vida y te estorba, ¿ok? Eh, ahora que ya estamos entendiendo lo que eso es, ok, bueno, ya entendí. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno. Pues yo creo que esta es la parte más interesante. La primera es, cuando tú estás dándote cuenta que estás experimentando miedo, nómbralo. Es decir, defínelo. Yo me he sentado a definir realmente a qué, porque muchas veces no estás consciente de que es miedo, nada más no te sientes bien. Pero yo me pongo a analizarme y digo, no, lo que estoy experimentando es miedo. ¿A qué? ¿Es el miedo al rechazo? Es el miedo a hacer el ridículo, es el miedo a no tener el control de la situación. Bueno, defínelo con claridad.
Y ya que lo definiste con claridad, aprende a aceptarlo. Uno de los graves problemas que tenemos, el miedo al compromiso, dice Leti, uno de los grandes problemas que tenemos es que nos han educado mal y nos han dicho que tenemos que perder el miedo. Te digo una cosa, es bien difícil que puedas perder el miedo. Tendrías que ser una persona casi que insensible. No, tenemos que aprender a hacer las cosas con todo y el miedo. Por lo tanto, hay que aprender a aceptarlo. Yo he aceptado que tengo miedo a hablar en público, pero ese miedo no me va a detener. He aceptado también que tengo miedo al rechazo, porque ya antes me han rechazado, pero eso no me va a detener. Yo digo, bueno, si me rechazan, ni modo, voy a tener que ver quién más sí me va a aceptar. También he experimentado el miedo al fracaso y he aprendido a aceptar y decir, ok, en este nuevo negocio cabe la posibilidad de fracasar. Existe el riesgo, existe la posibilidad, pero la probabilidad depende de mí, no depende del negocio, porque no es lo mismo posibilidad que probabilidad. ¿Es posible que fracase? Sí. ¿Es probable? Depende. Me estoy preparando, estoy buscando el entendimiento del negocio, estoy haciendo mi plan de negocio, estoy haciendo todo. Mientras más me preparo, menos probabilidad hay de que la posibilidad ocurra. No sé si me explico. Déjense los pongo con otro ejemplo. Los que tienen miedo a volar. ¿Es posible que un avión se caiga? Sí, sí es posible. Aviones se han caído. ¿Es probable? No, no es tan probable. Es más probable que tengas un accidente en carretera que uno en avión. ¿Sí me explico? Entonces tengo que aprender y aceptar esta información y después analizarlo con este concepto de posibilidad contra probabilidad. ¿Es posible que fracase? Sí es posible. ¿Es probable? No, me estoy preparando. ¿Es posible que me rechace el cliente? Sí, es posible. ¿Es probable? Depende. Si me preparo con hacer un buen manejo de objeciones, si me preparo y aprendo a hacer un buen cierre de ventas, entonces no es tan probable. ¿Es posible que me equivoque en lo que estoy haciendo? Sí, es posible. ¿Es probable? Depende. Si yo me preparo, si yo estoy aprendiendo, si yo conozco mi speech de venta, pues no me voy a equivocar tan fácilmente. ¿Sí me siguen con esto? Esta es la forma que tenemos para poderlo enfrentar. De verdad que necesitamos ir identificando todo esto. Decía ahorita alguien que decía que decía, era Nayeli, dice, tengo miedo a perder más dinero. ¿Es posible que pierda más dinero? Sí, sí es posible. ¿Es probable? Depende. ¿Estás haciendo un buen plan de negocio? ¿Estás contemplando todas las posibilidades y todas las variantes? ¿Estás arrastrando tu lápiz antes de meterle el dinero? ¿Estás buscando, ya hiciste tu perfil de cliente, ya hiciste tu speech de venta, ya hiciste tu segmentación de mercado? O sea, mientras más trabajas en la parte de la planeación y en el papel, menos posibilidades o menos probabilidades, perdón, vas a tener de perder el dinero. ¿Ok? Decía Marta, tengo miedo a que no funcione. ¿Es posible que esto no funcione? Sí, sí es posible. ¿Es probable? Pues depende cuánto has trabajado para hacerlo funcionar. Entonces, a esto es a lo que me refiero cuando estamos buscando y analizando la posibilidad contra la probabilidad. ¿Ok? Ok, ya hice todo este análisis. Bien, acepta el peor escenario. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es que lo peor que puede pasar es que pierda el dinero. Ponte un límite. ¿Hasta cuánto puedes perder? Lo peor que puede pasar es que no me compre. ¿Y qué va a pasar si no te compra? ¿Te vas a morir? Pues el no ya lo tenías desde antes de ofrecer el producto. Pero si no le haces la lucha, difícilmente lo vas a lograr. ¿Qué es lo peor que te puede? ¿Cuál es el peor escenario de tu miedo? ¿Cuál es el peor escenario si en un momento dado vuelves a fracasar? Simplemente aprendiste más, aprendiste otra forma más de cómo no hacer algo. Al final del día, el fracaso no es definitivo, te deja enseñanzas, son formas de aprender.
Son lecciones que te costaron a lo mejor tiempo, a lo mejor dinero, a lo mejor autoestima, a lo mejor ego, pero al final del día tuviste un aprendizaje, ¿no? Y luego ya estás ahí en medio de todo esto y a veces ocurre que no puedes evitar el agitamiento interior cuando estás experimentando miedo. Bueno, ese es un buen momento para que te detengas. Observa el miedo como un semáforo en rojo que te dice, antes de que des el siguiente paso, primero detente, respira profundo y analiza tus pensamientos. ¿Por qué tienes miedo? ¿Realmente qué hay detrás de tu miedo? ¿No estabas preparado para esto? Bueno, a lo mejor es un buen momento para detenerte y como que hacerte para atrás y volver a repasar, a volverte a preparar, volverte a esforzar. A lo mejor es que no hice mi trabajo de plan de negocios, entonces hazlo. O sea, si no sientes seguridad, vuelve a analizar, vuelve a revisar, vuelve a chequear todo, ¿ok? Aún así sigo sintiendo miedo. Bueno, respira profundo y aprende alguna técnica de relajación. Una de las que a mí en lo personal me gusta mucho como técnica de relajación es escuchar música para que mi cuerpo se tranquilice, para que mi corazón vuelva a su ritmo normal y ya ahora sí, relajado, vuelvo otra vez a ver por qué estoy experimentando el miedo y cómo puedo resolver esa parte. Pero al final del día, la idea es que el miedo no te detenga. Y es el gigante más grande que tenemos en el área del emprendimiento, porque en muchas cosas vamos a ser pioneros, en muchas cosas vamos a reinventarnos, en otras cosas vamos a crear cosas que tal vez para otros no funcionaron, pero yo de repente pienso que sí me va a funcionar a mí. Entonces tengo que aprender a tener esta iniciativa y a ir hacia adelante a pesar del miedo. Por eso, uno de los grandes, de las grandes fórmulas que tienen los psicólogos y los psiquiatras es que te expongas al miedo. Es que lo enfrentes, es que, a ver, ¿qué te causa miedo? ¿Un elevador? A ver, vamos a un elevador juntos. Los espacios cerrados, vamos, ¿no? A veces. Y una vez iba a hablar acerca del miedo a través de un grupo de emprendedores. Creo que era en el diplomado del 2019, me parece. Y una vocecita interna me dijo, qué hipócrita, si tú le tienes miedo a las víboras. Y era cierto. Y tenía yo un viaje en ese tiempo, en ese fin de semana, en esos días previos tenía yo un viaje y andaba con mi familia, andaba con mi marido, con mi hijo, con mi nuera, y fuimos al Bioparque Estrella y de repente vi que estaban ahí unos chicos de que se tomaban unas fotos con animales. A mí me dan miedo los cocodrilos y me dan miedo las serpientes. Y tomé la decisión de tomarme una foto con un cocodrilo y una foto con una serpiente. Yo solita, que no, yo sola lo tengo que enfrentar. Y les quiero compartir. A ver si la puedo compartir. No, espérenme. Va de vuelta, déjame intentar compartirla de acá. ¿La están viendo? ¿La foto? ¿Ya? ¿La pudieron ver ya? Ya, sí, ¿en qué hacer? En la diapositiva es así. Ahí estás Dije, con la víbora. Ay, la víborita. no me va a detener la serpiente, no le voy a tener miedo, me la voy a poner como si fuera cinturón. Y me daba 2 vueltas del tamaño de la víbora. Y todavía me dije, voy así como la Salma Hayek, me la voy a poner aquí arriba, pero me dijeron los chavos, no señora, pesa demasiado la víbora para que se la ponga en el pescuezo. Ahora sí, cuando hice esto y me tomé la foto, y créanme que temblaba, pero no me puedo parar y decirte que puedes enfrentar el miedo cuando yo misma tengo un miedo irracional a las víboras. Así que por eso lo hice. Y créanme que a partir de ahí
Dije, ok, ya me di cuenta que la víbora en sí también tenía miedo de mí. De hecho, conforme yo me ponía tensa, la víbora se enroscaba más. Y entonces me dice el chico, dice, necesita usted relajarse para que ella también se relaje. Y literal, me calmé yo y la víbora se soltó. ¡Wow! Entonces, es importante que nos expongamos a lo que estamos sintiendo. Por otra parte, podemos motivarnos a través del diálogo interno. Hoy en la mañana les decía, tuvimos una capacitación ahí en el grupo de Amexme, que por cierto todas están invitadas, las que todavía no son parte de Amexme, las invitamos. Esta es la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, y de verdad que nos viene muy bien a todas estar así como arropadas por una organización, y esto es a nivel nacional. Aprovecho y hago el comercial. Pero estaba en la mañana comentándoles, hablaba acerca de que tenemos que tener la capacidad de tener un diálogo interno y en ese diálogo enfrentarnos y decir, a ver, Mirna, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué estás reaccionando con esta angustia? ¿Por qué de repente estás tan estresada? ¿Por qué te estás preocupando de esta manera? ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Qué hay detrás de tu preocupación? Y si empiezas, te vas a descubrir que son pensamientos, y estos pensamientos son los que te están creando el miedo. Porque si tú estás pensando que te va a ir mal y que te va a ir mal, el miedo va a seguir surgiendo, va a seguir subiendo. Pero si tú dices, bueno, me puede ir bien, ya me preparé, ya hice lo que tengo que hacer, ahora voy a ir a una nueva experiencia, voy a experimentar algo nuevo, me va a gustar, va a ser un aprendizaje. Empiezas a tener un diálogo interno que te va cambiando el pensamiento. Esto te puede sacar de la zona de miedo y de angustia que pudieras estar experimentando. Creo que es algo que tenemos que aprender a hacer. Asimismo, podemos visualizarnos superando los miedos. Así como de repente hacemos este ejercicio del tablero de los sueños, del pizarrón de la visión de nuestra vida, del libro de posibilidades, también podemos de repente visualizarnos haciendo cosas que jamás nos imaginamos hacer. Yendo al límite, más allá de lo que anteriormente hemos logrado. Y claro que toda la visualización nos ayuda porque nos va preparando, nos va dando algunas herramientas y nos va dando algunas ideas que nos pueden ayudar a estacionarnos en una zona de seguridad, ahí donde estábamos teniendo el problema, donde estábamos teniendo la angustia o el desafío. Por otra parte, es necesario también tomar conciencia de la potencia que tenemos cada uno. Yo les quiero decir que esta parte de la potencia tiene que ver con la capacidad de descubrir que todos tenemos su potencial y que estamos diseñados para triunfar. Estamos diseñados para alcanzar cosas extraordinarias. Nuestro diseño original, si ustedes se van al manual de vida, dice que fuimos diseñados a imagen y semejanza de nuestro diseñador, a imagen y semejanza del que nos creó. Así que imagínense todo el potencial que tenemos. Tenemos que creérnosla y darnos cuenta de que si enfrentamos nuestro miedo, lo podemos hacer a través del descubrimiento y de la aceptación de que somos seres casi perfectos, que somos seres totalmente perfectibles, que somos seres capaces de pensar y capaces de hacer proezas. Somos seres que tenemos una serie de recursos internos que nos permiten tener velocidad, que nos permiten tener rapidez, que nos permiten tener flexibilidad, que nos permiten tener creatividad, inteligencia, y súmale todo lo que tú puedes hacer. Así que el miedo muchas veces no es ni racional y no tiene por qué ser estacional. El único miedo que tal vez se vale es el racional, aquel que de alguna manera has tenido a través de una experiencia, y vuelvo al punto, también ese puede ser sanado, como en el caso que yo les platicaba al principio. Necesitamos creer en el potencial que tenemos. Ahora, hay por ahí un principio espiritual que dice
que fuimos diseñados para crear la riqueza, para nosotros hacer la riqueza, nosotros producir. Ese es el diseño que tenemos. Si ese es el diseño que tenemos, nada debería de detenernos. Los miedos son pensamientos que están tomando el control de mi potencial en lugar de tomarlo yo. Si el que me creó a su imagen y semejanza y me ha dado el poder para hacer la riqueza, ¿qué me va a detener? Absolutamente nada. Entonces necesito confiar y creer en ese potencial que ya tengo. ¿Cómo le puedo hacer para creer? Tengo que analizar con qué cuento, también analizar qué creo que me falta y ver cómo lo puedo conseguir. A lo mejor lo que me falta es conocimiento, a lo mejor lo que me falta simplemente es asumir el riesgo, a lo mejor lo que me falta es probar y darme cuenta que no era tan serio el asunto, a lo mejor es desafiarme a mí misma. Entonces, yo necesito abrir la puerta del potencial. Y una manera en que podemos abrir la puerta del potencial es usando nuestra imaginación de forma positiva. ¿Qué te quiero decir con esto? La mayoría de las veces el miedo lo estamos experimentando porque nuestra imaginación se activó, pero de manera negativa. Es que me va a pasar esto. ¿Y qué tal que me pase esto otro? Y si me pasa esto otro, lo que estamos es generando escenarios hipotéticos, imaginarios, pero en negativo. ¿Y qué tal si en lugar de hacer eso, generáramos estos escenarios hipotéticos, pero positivos? Viéndonos cómo sí lo logramos, viendo en nuestro interior cómo sí podemos ser los mejores vendedores de Reynosa, ser las empresarias más prolíferas de la ciudad, las que están generando la mayor cantidad de empleos. Lo podemos lograr porque tenemos la capacidad. Yo les decía en la mañana que hay un principio que dice que si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Así es que, ¿qué le estamos metiendo a nuestra mente cada día que nos está produciendo como respuesta una imaginación que pudiera ser negativa o positiva? Todo depende. Y estamos diseñados para poder hacer esta creación de escenarios totalmente posibles. Y esto tal vez nos va a llevar a vivir fuera de la zona de confort. En la mañana les comentaba que la zona de confort es una trampa. Es una zona donde nos sentimos seguros, pero en realidad quedamos entrampados y no podemos alcanzar el éxito, no podemos alcanzar la grandeza, no podemos fácilmente hacer la riqueza porque estamos ahí atrapados en hábitos que nos están dañando, que nos están deteniendo, que nos hacen sentir bien, pero que no te están dando libertad financiera, no te están dando el crédito, no te están dando la capacidad de ir más allá y de experimentar y de probar las mieles del éxito. Y eso es algo que nos pasa a muchos. A veces lo que necesitamos es encontrar a otros que de repente nos ayuden un poquito a vencer el miedo. Les digo que yo tenía miedo a cocodrilos y a serpientes. De hecho, yo soñaba cocodrilos, no sé por qué, y amanecía toda angustiada. Y después de que tomé la decisión de tomarme una foto con la serpiente y otra con el cocodrilo, regresé tiempo después a un viaje y nos topamos ahí con un cocodrilo chiquito. Y le digo a mis hermanos, vamos a tomarnos una foto con el cocodrilo. Y mis hermanos no querían, le tenían miedo. Y los niños me dijeron, sí, tía, ¿tú te vas a tomar la foto? Le digo, sí. Y ellos más atrevidos que mis hermanos dijeron que sí. Y cuando mis hermanos vieron que ya tenían a los chiquillos ahí, ya no les quedó más remedio que ya tomarse la foto conmigo y con el cocodrilo. Y es una de las fotos más hermosas que yo tengo porque digo, a lo mejor solos no podemos, pero ya en grupo nos volvemos más valientes. Pues sí, sí puede pasar. Y déjenme les comparto mi foto para que vean. Cuando ya logras tú vencer el miedo, puedes contagiar a otros para que ellos también lo venzan. A ver, díganme si lo ven ahí ¿Sí se ve? ¿Sí se ve?
Pues como tienen las cámaras apagadas, no hay nadie a quien yo vea, sí. Ah, Ah, a mí sí me ves y sí Sí, me sí, oyes. Samira. ok. Ahora, vean ahí las caras de mis hermanos. La cara de Moisés, o sea, la sonrisa muy apenas, la cara de Betty bien fingida, los niños más o menos. Pero yo tomé la parte donde estaba el hocico y este animal no tenía cinta, no tenía nada, yo tenía el hocico tal cual. Pero es porque ya me había enfrentado al miedo y porque ya había descubierto que podía usar mi imaginación de manera positiva y lo que pensé era en cómo les ayudo a ellos a que también venzan su miedo. Así es que, créanme, funciona. Salí de la zona de confort y esto me llevó a poder ayudar a otros. Y en el negocio hago exactamente lo mismo. Creo que cuando hablo con emprendedores entiendo perfectamente cómo se sienten porque ya estuve ahí. Pero lo bonito de estar ahí es que ya aprendí lo que sí funciona y lo que no funciona. Y ya hoy por hoy ya no trato de estar en la zona de confort. En lo que trato de estar es en la zona de crecimiento a través del aprendizaje y las vivencias. Por otra parte, también nos ayuda mucho trabajar en nuestra autoestima. Muchas veces estamos atorados precisamente porque tenemos una estima baja y esta estima se construyó por lo que otros nos dijeron, lo que otros pensaron de nosotros. Así es que tenemos que retrabajarlo. El que otra persona me diga que yo soy tonta o que soy inepta o que soy incapaz, en realidad no está hablando de mí, está hablando de sí misma y se está proyectando en mí. Así que yo tengo que aprender a borrar las etiquetas que me han puesto y empezar a reconstruir mi autoestima y decir, a ver, yo tengo potencial, yo estoy hecha a la imagen y semejanza de un ser perfecto, por lo tanto tengo mucho potencial que desarrollar y no voy a aceptar lo que otros digan de mí. Lo que sí puedo aceptar es que voy a fallar, es parte de la vida fallar, ¿eh? No siempre le voy a atinar al blanco, no siempre me va a salir todo bien desde la primera vez, pero es parte de la vida el equivocarme, es parte de la vida el fallar. Muchas veces aprendemos así, cayéndonos, equivocándonos, pero es importante seguir avanzando a pesar de los errores y las caídas. Así es que creo que cuando hacemos esto podemos avanzar muchísimo más rápido que cuando estamos cuidándonos para no experimentar miedo. Eso es lo peor que podemos hacer porque nos quedamos paralizados, nos quedamos inactivos, nos quedamos pasivos en estas zonas de seguridad, pero que también nos estancan. Por eso es importante descubrir la raíz del miedo. ¿Por qué experimento el miedo? A lo mejor fue porque alguien me dijo que no iba a poder. A lo mejor experimento el miedo porque en algún momento acepté que soy tonta o que soy incapaz. Bueno, pues hay que utilizar el borrón y cuenta nueva. Hay que utilizar el borrón emocional y decir, a ver, esto ya no lo acepto más en mi vida, lo rechazo, renuncio a esto y empiezo a retrabajar el entendimiento de que sí soy capaz de hacer grandes cosas. Escucha lo que estás pensando de ti misma. Escucha cómo te estás etiquetando. Escucha cómo te estás definiendo. Escucha si realmente lo que estás diciendo es verdad. ¿Es cierto todo lo que estás pensando de ti mismo o simplemente aceptaste lo que otros más dijeron o te vas con la corriente? Cuando aprendes a escucharte a ti mismo, también empiezas a descubrir que muchas de las cosas en realidad no eran verdad. Simplemente las habías aceptado como ciertas, pero hasta que te hablaste y escuchaste tus pensamientos, dices, pues, ¿por qué estoy aceptando esta bola de tonterías? Creo que lo puedo hacer, creo que lo puedo lograr, tengo todo para lograrlo. Y bueno, si el miedo te supera o te paraliza, pues tal vez sí necesitamos de repente la ayuda profesional, ¿no? Ahora, déjame darte algunos datos curiosos que a lo mejor nos pueden ayudar un poquito más en esta tarde. La mayoría de las situaciones que provocan miedo no son reales. La mayoría de los miedos que podemos experimentar no provienen de situaciones verdaderas, sino de percepciones que nosotros tenemos.
No se trata de lo que nos pasa, sino de lo que creo yo acerca de lo que me pasa y de toda la historia mental que empiezo a fabricar, todas estas proyecciones que empiezo a tener, que muchas veces no son ciertas. La verdad, la verdad, la verdad, ¿cuántos clientes te han rechazado? La verdad. Ahora, Mirna, pero es que yo sí he perdido dinero, yo también, pero ese es el costo del aprendizaje. Cuando empecé a poner atención en lo que estaba haciendo y empecé a trabajar correctamente y aprendí a hacer un plan de negocios, dejé de perder dinero. ¿Sí me explico? Entonces ya no era tan real. La ley de la probabilidad está a nuestro favor. Muy pocas veces sucede la razón del temor, ¿eh? Muy pocas veces. La mayoría de las veces no va a pasar todo eso que tú te estás imaginando. Ahora, el problema es cuando te lo imaginas tanto, que lo conviertes en una verdad. Ahí es donde está el verdadero problema. Pero siendo realistas, la ley de las probabilidades establece porcentajes muy bajos de probabilidad. Así que tenemos que aprender a ser un poquito más racional, a ser un poquito más lógicos y poder tomar en cuenta todo esto para poder gestionar los miedos. Y tomando en cuenta eso, ahora sí, atreverte. ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está deteniendo? El otro gigante también que va junto con el miedo es el gigante del desafío. Por lo mismo, porque para poder tener éxito en el área del emprendimiento, para poder experimentar el éxito empresarial, tienes que comprender que desarrollar una empresa, desarrollar una marca, desarrollar un producto va a llevar junto con el proceso una serie de desafíos. Porque si vas a tener lo mismo que los demás, nunca vas a tener un diferenciador, nunca vas a tener algo que te haga especial. Va a ser bien difícil que compitas y que ganes. Pero si quieres realmente construir una empresa, construir una marca, levantar un negocio, tienes que comprender que el desafío viene incluido ahí. ¿Cómo voy a hacer las cosas de manera diferente? ¿Cómo voy a tener un diferenciador para que la gente me compre a mí y no le compre a mi competencia? ¿Cómo voy a llegar a la capacidad de cerrar más ventas, de manejar las objeciones con más facilidad? Todos esos son desafíos que vienen incluidos en el paquete. Y que esa parte debería de ser la parte bonita y emocionante de esa carrera que elegiste. Si lo que quieres es estar en una zona de seguridad y de confort, créeme que ser emprendedor no es entonces lo que te conviene, porque el emprendedor tiene que romper sus propios límites. El emprendedor todos los días tiene que luchar contra sí mismo y luego contra su competencia para poder tener un lugar preponderante en la mente del mercado. Así que creo yo que estas pautas podrían ayudarles en este día. ¿Qué les parece? ¿Les aporta valor? Excelente, amiga, bastante, bastante aprendizaje el día de hoy. Estoy súper contenta, todo anotado. Pero llevarlo a la práctica va a ser lo más padre. Sobre todo eso, quitarme el miedo a los compromisos, sí, ya me comprometo. Es que esa es la única manera, Leti. Si tengo miedo al compromiso, me comprometo más, me comprometo más, me comprometo más. Yo, para vencer el miedo a hablar al público, me he atrevido yo lo hago, yo empiezo, porque si no, no lo voy a lograr, ¿ok? Preguntas, observaciones, comentarios, quejas no acepto. Me encantó lo del desafío, o sea, así como, ¿qué hago? O sea, más específico, eso me encanta. Y yo creo que los desafíos deberían de ser hasta algo constante en el área del emprendimiento. Ya logré esto, ahora ¿cuál es el siguiente desafío? Ya logré vender el doble, ¿cuál es el siguiente desafío? Pues vender el triple. Ya logré hacer crecer mi red, ¿cuál es el siguiente desafío? Bueno, que ahora sea la red, pero en otra ciudad o en otro país.
Ya logré ganar el primer lugar de ventas en Reynosa. ¿Cuál es el siguiente desafío? Pues ganar el primer lugar de ventas a nivel nacional. O sea, ese debería de ser lo constante en el emprendedor o en la emprendedora. ¿Ya? Así que, como ven, ¿les aportó valor este tema de hoy? Pónganmele ahí en el chat un 2 si le aportó valor y pónganme un 3 si no aprendió nada, si no sirvió de nada. Si perdió la hora aquí conmigo. Ok, perfecto. Perfecto. Bien. A mí en lo personal me gusta mucho la parte de la retroalimentación y un grupo de apoyo debería de tener esta parte y ustedes están bien calladas siempre. Pero hoy no me quiero ir sintiendo que se queda a medias esto. Quiero invitarles a que abran su micro y me compartan con qué se quedan en este día. Por favor. Mabel, ¿con qué te quedas hoy de todo lo que escuchaste? Vale, el desafío. Así como que el golpe más fuerte. Pero ahorita, como digo, el plan, yo en ventas, así como que, bueno, mi desafío me lo voy a poner así como que a corto plazo y posterior irlo superando. Pero lo voy a ir midiendo y hasta se los voy a ir actualizando, van a ver. Perfecto. Perfecto, gracias. ¿Quién más? Nayeli, ¿con qué te quedas este día? Nada más abre tu micro, hija. Ahí está. Hola Liz, buenas noches. Buenas, buenas. Pues yo me quedo con la parte de la preparación, de escribir en papel. Ahorita le comentaba del miedo al perder dinero, ¿verdad? Porque pues ya sabe que ando en este mundo de los viajes y ahorita pues tuve que cancelar el carnaval de Mazatlán, por situaciones, ¿verdad? Ya saben lo que pasó allá, la gente se asustó, empezó a cancelar. Entonces, con la gente que me quedé pues ya no me convenía sacar ese autobús. Claro que el hotel no me regresa dinero, el autobús tampoco. Y pues como dice, yo siempre ya tenía miedo, la verdad. Teníamos planeado el de México, yo decía, no, ya no quiero invertir, ya no quiero, o sea, te entra el miedo, el pánico, no sé cómo se llama, el terror. Pero pues sí, yo siempre he dicho a las emprendedoras que conozco que lo hagan con miedo. Si te da miedo, hazlo con miedo, siempre les digo. Dije, entonces no me voy a dejar vencer por el miedo. Separé el autobús de México, otra vez, invertir, ¿verdad? Y pues sí, me quedo con esa parte de que ya no lo haga tanto a ciegas, que me ponga a hacer un plan pues lo que estamos viendo en el diplomado, un plan de negocios, más que nada con eso. Perfecto. A trabajar, ya no estar a ciegas. O a ver Perfecto. qué pasa. Me agrada, esa voz me agrada. Me da gusto. Ok. Muchas ¿Alguien gracias. más? No, gracias a ti. ¿Alguien más que me quiera decir con qué se queda? Yo me quedo con el estoy diseñada para triunfar. Me encantó. Perfecto. Fuimos diseñadas para crear la riqueza. Entonces me quedo con eso, me encantó. Perfecto. ¿Quién más? Oye, Mande. ya vi el micro, Mirna. Me quedo con varias cosas, el hablar contigo más sobre esos miedos, el analizarlos, el definirlos y el reconocerlos, dándoles un nombre, porque a veces, aunque los reconozcas, no los analizas, no los profundizas y de una u otra manera ahí se van quedando, ¿no? Cuando dijiste lo de la víbora y lo del cocodrilo, cuando mis hijos estaban chiquitos, bueno, toda la vida, y yo sé desde cuándo, precisamente son varios eventos que he tenido definidos con el agua. Y toda la vida he tenido miedo al agua. Aún así, mis vacaciones favoritas es ir a playas. Entonces, el 90% de mis vacaciones son en playa, aunque yo nada más meta prácticamente los pies al mar o a la alberca. Y cuando ellos estaban chiquitos, que yo quería que nadaran, me metía a clases de natación y
el maestro Cázares, el papá de los Cázares, fue el único que hizo que me pudiera acostar boca arriba o sea, en el agua, ¿no? Jamás nadie lo ha hecho y todavía sigo teniendo pavor al agua aún en la tina. Pero sin embargo lo he enfrentado a pesar de que sé que no lo voy a hacer más allá, pero lo he enfrentado. También estuve con delfines, con Gustavo y Alberto así toda paniqueada, pero pues sigue estando ahí ese miedo. Entonces, pues sí, son muchas cosas con las que reconectas con lo que nos platicas. Aquí lo único que yo te diría ahorita referente a esto de esto último es que sí, los que no están abriendo el micro, que sí se atrevan a abrir el micro, porque muchas cosas que ellos han sentido, que ellos han vivido, nos pueden ayudar a los demás a coincidir a la mejor, o darnos una perspectiva nueva de cómo es. Y eso que dijiste que del grupo de apoyo, de que teníamos que tener retroalimentación, yo creo que sí sería una parte muy fundamental que 5 minutos nos dieras y si es por dedocracia, pues ni modo, por dedocracia que nos hagas hablar, porque si no, no van a hablar, manita. Y luego, ¿cómo van a vencer ese pánico de que no quieren expresar ideas? No, sí, yo Gracias, Mirna. casi que lo veo así, verdad, o sea, no, es que tengo miedo, no sé, a lo mejor a no decir algo coherente, a lo mejor a que me juzguen, a lo mejor a que quedan en ridículo. No, pues ahorita mismo es donde podemos poner en práctica todo esto que acabamos de escuchar. Oye, Se está cortando, Marta. exactamente. Y luego a ver, y creo que todavía anda ahí Gustavo, o sea, te digo que tú y Leti y Gustavo, si todavía están conectados, me conocen y saben que siempre me gusta participar, siempre tengo que decir algo, pero también así de que, Marta, ya cállate, o sea, deja que hablen los demás y luego los demás no quieren hablar y yo sí, como, No, pues ¿quién les manda por no querer hablar? Dice Olga López que ella es la primera vez que se conecta y se queda con la preparación porque es muy importante para crecer. Totalmente de acuerdo contigo, Olga, y qué bueno que te conectaste, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, esto es todos los miércoles y siempre procuramos combinar los temas. Igual les pregunto, a ver, ¿de qué quieren saber? Porque esto es un grupo de apoyo, en dónde tienen sus debilidades y tampoco me dicen. Digo, que ustedes quieren que yo les adivine en dónde andan ahí, con necesidades insatisfechas. Pero bueno, siempre estoy disponible y dispuesta para ayudarles a crecer en todas las áreas que tienen que ver con el emprendimiento, ¿ok? Una última persona que quiera participar. María Luisa. María Luisa García 522. ¿Con qué te quedas en esta tarde, amiga? Dice, con el miedo a prender el micro y a abrir la cámara. No. Bueno, pues yo me quedo con mucha satisfacción de haber compartido con ustedes lo que creo que puede ayudarnos a avanzar y a crecer. Pero sí creo mucho en la parte de el unir esfuerzos para crecer más. Así que qué bueno que están aquí. La idea siempre ha sido aportar valor a sus vidas, ayudarnos unos con otros, ganar, ganar. Así que yo les pido, por favor, si ustedes tienen alguna idea, algo que ustedes dicen, "Mira, creo que andamos débiles por aquí o por acá", con toda confianza díganme para poder aportarles algo mejor. Hacer trajes a la medida de cada quien y no al revés. Mande, Marta. oye, se me ocurre ahorita algo que igual ya lo has trabajado y todo, pero a lo mejor nos sigue faltando mucha información sobre el WhatsApp Business. Porque, por Ok, ejemplo, en mi caso y en el caso de aquí de nosotros, de Gustavo,
y mío no lo manejamos mucho porque realmente así que digas tú tengo súper información, la verdad no, entonces no nos hemos aplicado. Ok. Bueno, a lo mejor y podemos hacer algo. Yo no soy muy experta en la parte del WhatsApp Business, pero puedo invitar a Juan Carlos. Él sabe todavía más que yo. Yo sé lo básico nada más, pero él sí sabe más. Él da incluso por ahí un curso. Entonces, pero pues lo puedo invitar para que podamos ver algo de WhatsApp Business y a lo mejor alguna que otra herramienta digital que de repente no estamos aprovechando y que están ahí accesibles y hasta sin costo y no las estamos aprovechando bien. ¿Ok? Pues no me queda más que darles las gracias a todos por este tiempo y desearles todo lo mejor y pues nos vemos dentro de una semana. Que tengan un tiempo maravilloso en este frillito. Si no tienen necesidad de salir y son friolentas, quédense en casa. Si son como yo, amantes del frío, yo quiero ver a ver quién me saca, pero aquí mi familia nadie me quiere sacar, porque son friolentos. Nos vemos si Dios quiere. Hasta luego, que tengan una bonita tarde, noche, y nos vemos después.